Hola a todos, mi nombre es Jenny Paula Espejo León y junto a mis compañeros Juan Pablo Quintero Silva y María Paula Rodríguez Moreno les presentamos nuestro proyecto de física mecánica titulado Carro a propulsión con agua y aire comprimido. El objetivo general o principal fue diseñar y construir un vehículo funcional que pudiera desplazarse utilizando el principio de propulsión por aire y agua. Esto nos permitió aplicar conceptos claves de la física como la tercera ley de Newton y el movimiento uniformemente acelerado. Además, buscamos medir su desempeño bajo condiciones controladas y validar el comportamiento teórico a través de observación experimental. El funcionamiento del carro se basa en un sistema de presión. Introducimos aire con una bomba manual dentro de una botella que también contiene agua. Al liberar esa presión mediante una válvula, el aire comprimido empuja el agua hacia atrás, generando una fuerza de reacción que impulsa el vehículo hacia adelante. Este fenómeno es un ejemplo directo de la tercera ley de Newton, que establece que toda acción genera una reacción de igual magnitud o en sentido contrario. Para los materiales utilizados, usamos materiales reciclables y económicos. Entre ellos están una botella plástica tipo PET de 2 litros, 4 ruedas de patineta con sus rodamientos, tubos de PVC de media pulgada, un registro de agua, una válvula de neumático, una bomba manual y también usamos tornillos para los ajustes. Estos elementos no solo fueron accesibles, sino que también fomentan el uso responsable de los recursos. Los principios físicos aplicados. Este proyecto nos permitió aplicar varios principios de la física. Primero, la tercera ley de Newton, que ya habíamos mencionado anteriormente. Segundo, la conservación de la energía, ya que la energía potencial del aire comprimido se transforma en energía cinética al liberar la presión. Tercero, el movimiento uniformemente acelerado, que analizamos a través de la variación de posición y tiempo. Y finalmente las leyes de gases como Boyle y la ecuación de Bernoulli, que explican el comportamiento de fluido a presión en un conducto cerrado. El armado del vehículo fue progresivo. Primero construimos el chasis con tubos de PVC. Fijamos las ruedas con precisión para garantizar la estabilidad y aseguramos la botella inclinada a 45 grados para mejorar el ángulo de la propulsión. Luego conectamos la válvula del neumático al sistema de presión mediante el registro, asegurando una buena estanqueidad. Probamos diferentes configuraciones hasta obtener un método que desplaza de forma estable y eficiente y permitió que el vehículo se desplazara de la manera en que se esperaba. Para validar los resultados realizamos varios lanzamientos. Introdujimos 800 mililitros de agua y realizamos 80 bombeos de aire con una bomba manual. Medimos la distancia recorrida y el tiempo, que aproximadamente fueron 6 segundos, con un cronómetro. Además, grabamos los movimientos y analizamos los datos con el software Tracker, que nos permite observar el movimiento cuadro por cuadro y obtener valores precisos de posición, velocidad y aceleración. Esto garantizó una mayor fidelidad de los datos recogidos. Para este experimento utilizamos el aplicativo Tracker. En él se cargó un video que permitió analizar el movimiento del carro a propulsión. El programa generó un total de 122 fotogramas en los cuales fue registrado el desplazamiento del carro y el tiempo que tardaba en recorrer cierta distancia. A partir de esta información, Tracker generó la primera gráfica de posición contra tiempo. Con base a esa se pudieron calcular los datos de velocidad y aceleración, lo que dio lugar a las gráficas de velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Gracias a estas gráficas fue posible estudiar con mayor detalle cómo varió el movimiento del carro a lo largo del tiempo. Aquí empezamos con la posición versus tiempo. Esta gráfica muestra cómo varía la posición del vehículo conforme transcurre el tiempo. Como se puede observar, la curva es suavemente creciente, lo que indica que el vehículo estuvo en movimiento, ganando distancia de manera continua. Sin embargo, la forma de la curva no es completamente lineal y tiene una ligera curvatura hacia arriba, lo que nos sugiere que el movimiento no fue a una velocidad constante, sino hubo también como una aceleración progresiva. A medida que iba pasando el tiempo, la pendiente de la curva se vuelve más pronunciada, lo que confirma que el carro acelera durante su trayecto. Y
este comportamiento es caracterizado de un movimiento uniformemente acelerado, lo cual pues concuerda con la física del sistema de propulsión de aire comprimido. La siguiente gráfica es velocidad versus tiempo. Esta gráfica, como podemos ver, varía la velocidad del tiempo a medida que avanza el tiempo. La línea general presenta una tendencia creciente, lo que nos indica que el carro va aumentando su velocidad mientras se desplaza. Aunque también se pueden notar pequeñas oscilaciones, o sea, pequeños rasgos. Estas se deben principalmente a la toma de datos y al método calculado utilizado. A pesar de eso, la tendencia general se mantiene en crecimiento, lo que esto significaría que la aceleración del carro pues es positiva. También es importante pues que la pendiente de esta gráfica representa precisamente la aceleración, así que mientras mayor sea la pendiente, más rápido pues estaría aumentando la velocidad del vehículo. Pues también esta gráfica permite confirmar que pues el empuje generado por la presión del aire en la botella si provoca un incremento continuo de la velocidad durante la mayor parte del recorrido. Y por último también está la aceleración versus tiempo. Esta gráfica representa cómo varía la aceleración del carro a lo largo del tiempo. Aunque se pueden observar unos picos de caída, esto se debe principalmente al método que se usó para calcularlo. Por eso se basa en diferencias finitas. Aún así, la tendencia general de la aceleración se mantiene positiva y cercana a un valor promedio. En un sistema ideal, la aceleración debería ser constante. Sin embargo, en la práctica puede presentarse ciertas variaciones debido a los factores como la resistencia del aire, la fricción de las ruedas o fluctuaciones en la presión interna del sistema. A pesar pues de todas las variaciones y todo eso, la aceleración se mantiene relativamente estable, lo que nos indica que el movimiento del carro fue casi uniformemente acelerado. Y pues este tipo de análisis también es muy útil para futuras mejoras en el diseño. Se podría mejorar, se podría hacer algo mejor, se podría generar un mejor sellado o una mejor distribución de la masa, por decirlo así, del agua, y pues para que sea más eficiente y tenga muchísimo más rendimiento el vehículo, ¿no? Teniendo en cuenta el proyecto realizado, tuvimos algunas novedades que tuvimos que ir ajustando para poder llegar al objetivo. Algunas de esas novedades fueron la reacción al activar y desactivar el cronómetro, desigualdad en el número de bombeos para que se llenara de aire, pérdida de presión por el sellado imperfecto, teníamos fugas en la entrada del aire. El video no tenía calidad y generaba error en tracker, entonces tuvimos que grabarlo muchas veces. Se buscó pues la mayor resolución para que pudiéramos tener el resultado en tracker. Tuvimos un análisis de la distancia del objetivo a recorrer, viéndose afectada por diferentes condiciones durante las pruebas. Los resultados relevantes del experimento fueron: teniendo en cuenta que contábamos con los datos de velocidad inicial 0, posición inicial de 0 y posición final de 15 metros, el tiempo recorrido de 6 segundos, logramos calcular la aceleración obteniendo un resultado aproximado de 0,83 metros por segundo al cuadrado. También basado en lo que logramos obtener el valor de la aceleración, calculamos la velocidad final teniendo en cuenta los datos de velocidad inicial 0, aceleración de 0,83 metros por segundo y tiempo de 6 segundos, dándonos un resultado de velocidad final de 4,98 metros por segundo. Finalmente, el proyecto se basó principalmente en la tercera ley de Newton, teniendo en cuenta la masa con impulso. Toda acción genera una reacción,
Sin embargo, al contar los datos no lo podíamos calcular correspondientemente, entonces realizamos el cálculo con la segunda ley de Newton, permitiéndonos calcular la fuerza neta del vehículo durante la trayectoria. En conclusión, logramos validar algunos principios físicos durante la práctica. Se logró el uso de las herramientas tecnológicas como Tracker, lograr validar la trayectoria del experimento y finalmente a nivel ecológico pues logramos generar un proyecto con materiales reciclados. El proyecto también permitió a nivel educativo lograr el entendimiento de principios físicos como la fuerza, la aceleración, la velocidad, la presión. A nivel industrial nos permitió entender el funcionamiento de algunas máquinas como lo son las turbinas y los vehículos. Y a nivel ecológico se promovió el uso de materiales reciclables en proyectos de aprendizaje. ¿Ya?